Estamos en un mes tan especial. Hermanos, es un gozo, de verdad. No nos damos cuenta lo hermoso que es poder estar juntos y poder buscar al Señor juntos, poder obedecer lo que Él nos pidió, ¿verdad? Y también poder abrir la Biblia en un día como este. La palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra del Señor nos da vida. Y hoy quisiera unir el lema de todo este año. Este será el último día que predique sobre el lema como lema propiamente dicho. Si Dios quiere, para el año que viene, pues el Señor pondrá en nuestros corazones otro. Pero si el lema es la iglesia que Dios quiere y el mundo necesita, me gustaría hoy añadirle las circunstancias en las que nos encontramos. La iglesia que Dios quiere y el mundo necesita es una iglesia que vive en posición Adviento cada día del año. Ya sabemos lo que es el Adviento, ¿verdad? Bueno, vamos a leer la palabra del Señor, después oraremos a Dios y de esta manera, con la ayuda del Señor, compartiremos lo que Él tiene para nosotros hoy. Y lo que vamos a leer es Lucas capítulo 1, versículos 5 al 17. ¿Habéis oído qué contento? Ha dicho, adeu, mami. Está encantado de la vida, de quedarse ahí. Al principio tal vez les cuesta a los más pequeñitos, pero cuando se acostumbran, de verdad, es algo muy especial. Yo era de esos niños, que nacieron en la iglesia. Y desde pequeñito, fui a esa escuela dominical. No tenía ningún problema de subir. Fue una alegría para mí. Aprendí muchos versículos que me sé de memoria, los aprendí en la escuela dominical. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 17. Dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elisabet era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un hombre grande o un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Hay más, ¿verdad? Pero lo que se habla de Juan en cuanto a su vida y a su carácter está aquí, en este momento. Así que vamos a, una vez más, ponernos en oración. La verdad es que desde una experiencia que tuve, no sé comenzar a predicar si no es con una oración corta.
y me siento feliz sabiendo que el Señor está ahí y que pongo a Dios delante de este tiempo. Bendito Dios, sí, efectivamente, me pongo delante de ti para pedirte que tú me ayudes a predicar tu palabra, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y no con la sabiduría o con la experiencia de un hombre. Señor, y prepara nuestros corazones para que recibamos esta palabra tuya y pueda transformarnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia que Dios quiere y el mundo necesita es una iglesia que no vive el Adviento como si fuera una jornada más, una costumbre más o una fiesta más que se hace una vez al año cuando corresponde. Sabemos que Advientos son el periodo de tiempo que hay entre los 4 domingos anteriores al día 25. Y Adviento tiene la costumbre de ir de la corona. Esta vez la corona ha sido alargada en lugar de redonda, pero eso es lo de menos, ¿verdad? La corona de Adviento lo que hace es mostrar con una velita que se enciende cada domingo, una más que se enciende cada domingo, mostrar que la luz está viniendo. Y la luz, de una forma maravillosa, viene en la figura de Jesucristo, que nace en un establo, en la oscuridad de la noche, y sin embargo, Él es la luz y alumbra a todas las personas, ¿verdad? A toda la humanidad, que es alumbrada con la venida del Señor Jesucristo. Pero Adviento es un tiempo anterior. Es el tiempo en el que la Iglesia está expectante porque se acerca la Navidad, donde vamos a gozarnos de una de las celebraciones más preciosas que se puede gozar un cristiano, y es que Cristo viene. Algunas personas creen que el Adviento es una figura litúrgica católica. No, es una figura litúrgica cristiana, porque los cristianos de todas las confesiones en el mundo están recordando esta situación, y se aprovecha de una forma muy especial para predicar el mensaje del Evangelio del Dios que se va a hacer hombre en la figura de Jesucristo. Ahora, cuando miramos esta situación simplemente como una figura religiosa o liturgia, nos perdemos gran parte del valor que tiene. Porque creemos que solamente un tiempo donde se hacen una serie de cosas y después en enero ya está, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que no es ese el espíritu con el que los que comenzaron esta costumbre la iniciaron. En realidad, Adviento es una sensación en el corazón de las personas que nos hace ver que algo grande se acerca y que eso nos toca y nos transforma de tal manera que ya no somos iguales. Esto es efectivamente el espíritu del que yo os quiero hablar. Y sin lugar a dudas, nadie como Juan el Bautista señala ese espíritu maravilloso del tiempo de Adviento. Porque todo en la vida de Juan lo que hacía era hacer de preparación para el Señor Jesús. Y por eso es que la Iglesia tiene que mirar en esta figura y aprender cómo tiene que vivir, aprender qué es lo que tiene que hacer. Y las palabras del ángel en los versículos 15 y 16, que son los más importantes de lo que he leído, y también 17, pues nos marcan también lo que somos nosotros. Y lo primero que dice es, la verdad es que el ángel deja al pobre Zacarías totalmente sorprendido. Pero no solamente porque va a tener un hijo, sino la categoría del hijo que va a tener. Los versículos 15, 16 y 17 dice: Él será un gran hombre delante del Señor. Él será un grande delante del Señor. Eso es lo que está diciendo. De hecho, la iglesia que vive Adviento es grande, no la que celebra la liturgia del Adviento simplemente, sino la iglesia que vive el Adviento es grande. Mirad, esto es lo que le dice el ángel a Zacarías. Y de hecho esto es algo que el Señor Jesús repetirá
Y no solo repetirá, sino que confirmará. Mateo 11:11, el Señor Jesús dice: os aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Entre los mortales, entre los hijos de mujer, entre los nacidos de mujer, dice la versión del 60, no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. O sea, está hablándonos de la grandeza de este hombre, de que él es de verdad una de las personas más importantes, ¿verdad? Por eso, una iglesia que vive en el espíritu de Juan el Bautista, en el espíritu de Adviento, en el espíritu de recibir a Jesús, será necesariamente una iglesia grande. Pero no os dejéis engañar por lo que entendéis por grande, porque la iglesia del Señor muchas veces se ha confundido y ha confundido términos y ha usado palabras bíblicas de una manera humana, y entonces es cuando no funcionan las cosas. No quiere decir que la iglesia que vive Adviento será grande en tamaño. La verdad es que estamos viendo en la actualidad, si no en España, porque somos pocos, pero en el mundo entero, esta experiencia, esta cosa de las macroiglesias, iglesias enormes de miles de miembros que se llegan a convertir en una especie de grandes pozos que absorben a otras iglesias porque tienen mejores predicadores o porque tienen grandes planes, ¿verdad? Y sin darse cuenta, ellos absorben todas las personas que hay sueltas por ahí, todo van allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son grandes, son llamativas, tienen grandes equipos de sonido, de música, gente que toca la alabanza como nadie, ¿verdad? Y atraen. Y entonces, sin darse cuenta también, todos los que están alrededor se equivocan y ven en el tamaño físico la grandeza. Pero no es eso, porque si echáis un vistazo a Juan, pues Juan vivía en el desierto. No pidió a los hermanos Scott que les hicieran una casa, ¿vale? Vivía en el desierto, en cuevas. No se vestía ni de Hugo Boss ni de Armani. Y no iban a Can Roca a comer, ¿vale? Porque era simplemente lo que encontraban. Langostas, que no eran estas que valen tanto ahora en Navidad, ¿eh? Langostas que son saltamontes y cosas así, ¿verdad? Esta era la grandeza de Juan. Una grandeza que a nosotros no nos gusta, ¿eh? Una grandeza que a nosotros no nos gusta. Es así. Porque nosotros, ¿qué queremos? Nosotros queremos todo diferente. Nos gustaría tener un local el triple del que tenemos, nos gustaría tener mucha más gente, muchos más equipos. Esa es la grandeza que al hombre le gusta, ¿verdad? Pero no es esto de lo que está hablando. ¿De qué está hablando? ¿En qué consiste la grandeza según Dios? La grandeza de este hombre va a consistir en un servicio al cual ha sido llamado y que realizó de una forma maravillosa. La grandeza de Juan consistió en que obedeció palabra por palabra aquello que se le había pedido que hiciera. Él era precursor. Él era precursor, él iba delante del Señor y iba abriendo camino, como dirá Isaías y recogerá un poco más adelante Lucas. Él abría camino, quitaba cosas para que el rey llegara al pueblo y cuando llegara al pueblo, el rey fuera reconocido por el pueblo. ¿Por qué? Porque la gente que iba delante, los heraldos que iban delante, anunciaban que el rey había llegado. Y esta era la figura de Juan el Bautista. Era el heraldo del rey. Y por eso es el hombre de Adviento, porque previamente a que llegue el rey, él está ahí y está anunciando. Y está anunciando de tal manera que la gente se entera. Él movió los corazones. Y esto es grandeza. Nosotros no tenemos que buscar la grandeza según el hombre.
Nosotros no tenemos que mirarnos, no tenemos que compararnos con otras iglesias. No es esa la comparación, no es eso lo que el Señor está pidiendo de un pueblo que vive en el espíritu de Adviento. No. Lo que nosotros tenemos que ser conscientes es si verdaderamente estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido. Esa es nuestra grandeza. ¿Estamos sirviendo al Señor y estamos realizando la tarea que el Señor nos ha pedido? Como iglesia, ¿estamos predicando el mensaje del Evangelio como el Señor nos ha pedido que lo hagamos? Porque eso es lo que marcará, eso es lo que medirá nuestra grandeza. ¿De qué nos sirve a nosotros tener una iglesia con 700 personas y 2 cultos si delante del Señor no podemos levantar nuestra cabeza y decir: Señor, he hecho lo que me has pedido que haga? ¿De qué sirve? Y por eso el Señor no mira con los ojos que miran las personas. Hay que ser grande según la mirada de Dios. Y la grandeza de Juan nos lo enseña de esta manera. Y la iglesia, nuestra iglesia, debe dejar de mirar el número de las personas que asisten para mirar si verdaderamente estamos sirviendo al Señor, si estamos adorando al Señor con alegría cuando cantamos, si estamos haciendo uso de los dones que hemos recibido, si el encargo de predicar el Evangelio lo estamos haciendo constantemente a nuestro alrededor, y si estamos compartiendo al Señor con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, si estamos ayudando a los necesitados. Esa es la grandeza que el Señor va a estar mirando. Y si no lo hacemos, si miramos a lo largo de nuestra semana y no hemos hecho ninguna de esas cosas, recordemos nuestra pequeñez, porque no estamos viviendo el espíritu de Adviento, el espíritu de Juan el Bautista. En segundo lugar, dice algo muy llamativo. Dice: jamás tomará vino ni licor. Jamás tomará vino ni licor. Que es un poco raro, ¿verdad? Bueno, está hablando del voto del nazareo, porque vivir el Adviento es ser nazareo. Bueno, vamos a ponerlo en palabras que nos entendamos nosotros, ¿vale? Vivir el Adviento es ser santo. El nazareato era un voto de abstinencia por medio de la cual durante unas fechas dedicaba la persona que hacía ese voto para acercarse al Señor, ¿vale? Se rapaban la cabeza, cambiaban sus ropas por ropas sencillas, no tomaban vino, no comían comidas extraordinarias y algunos incluso hacían ayuno. ¿Por qué? Porque en ese voto lo que intentaban era acercarse al Señor, dejar atrás sus deseos personales de su carne y acercarse al Señor para vivir una experiencia de santidad, una experiencia de cercanía con Dios. Bueno, Juan el Bautista era tan importante que ese voto de nazareato, ese voto de santidad, tenía que ser desde pequeño. Y a lo largo de toda su vida se abstuvo de estas cosas que hicieron de él un hombre santo. Santo en el sentido de completamente apartado para Dios. Y ese es el espíritu que está el Señor pidiendo de su pueblo. Ese es el espíritu que está pidiendo y que debemos tomar en este tiempo, pero no solamente en este tiempo. Dios está esperando que su iglesia viva una vida de santidad. En 1 Tesalonicenses 5:1 dice: sometedlo todo a prueba y aferraos a lo bueno. Vaya, examinarlo todo y tomar lo bueno, ¿verdad? Que siempre hemos leído. O 2 Corintios 7:1 dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos en todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. La Iglesia necesita vivir en santidad. Una Iglesia que permite el pecado,
Una iglesia que no es estricta en su forma de vivir, que se deja impactar por las cosas del mundo y dice, esto lo hacen todos, es una iglesia que nunca tendrá la fuerza ni el gozo del Señor y además no tendrá la grandeza de Dios. Quizás sí la de los hombres, porque a veces buscamos la grandeza, como hemos dicho antes, pero lo único que conseguimos es grandeza humana, ¿verdad? Pero una iglesia santa, como Juan el Bautista era un hombre tan santo, una iglesia santa es una iglesia que será a veces incómoda. Una iglesia incómoda porque señalará el pecado. No lo dejará pasar por alto como si no hubiera ocurrido nada. Y esto hará que no sea popular, como Juan el Bautista no fue popular, ¿eh? Recordad cómo terminó el pobre. Le cortaron la cabeza. Y estaba en la cárcel, ¿por qué? Por señalar el pecado. La iglesia del Señor siempre tiene que ser consciente de eso. Pero, ¿a quién estamos intentando agradar? Esa es la pregunta. ¿A quién estamos intentando obedecer? Esa es la cuestión. Vivir el Adviento, una iglesia que vive el Adviento, es una iglesia que busca cada día, por medio de la oración, ser santa. Una iglesia que verdaderamente no está conforme con el mundo, que señala los pecados del mundo, no para sentirse mejor que los demás, pero sí para ayudar a aquellos que hay a su alrededor, por medio de un ejemplo de lo que puede ser. Al mundo le molesta muchísimo que nosotros seamos santos. Y de hecho, es muy interesante cuando estás en un grupo de personas intentando cuidarte de ciertas cosas, que es esas cosas de las cuales te cuidas, tal vez beber o fumar o yo qué sé qué, ¿verdad? Las que más te ofrecen los que hay a tu alrededor. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen, porque saben que no es bueno, porque les señalas con tu buen ejemplo, les señalan que se puede vivir sin eso. Y ellos no quieren que sea así. En tu caída está su gozo. El santo, el hombre, la mujer santa, son personas que verdaderamente impactarán en el mundo, porque les dirán a los pecadores que se puede vivir de una manera honesta y correcta. Dios está esperando una iglesia santa. Eso es lo que está esperando. Y la verdad es que cuando miramos entre nosotros encontramos una gran cantidad de escándalos. Por desgracia, la iglesia cristiana es una iglesia que tiene mucho de qué callar. Hemos cometido muchos pecados. Algunos no están penados por la ley, pero otros sí, ¿eh? Y esto es algo que como iglesia de Figueras, ahora estoy hablando para el grupo pequeño, para los que estamos aquí, como iglesia pequeña tenemos que pensarnos, ¿cómo vivimos como iglesia? Si alguien nos conociera de fuera de la calle y hablara de nosotros, ¿cómo hablaría? ¿Qué señalaría? Porque eso es algo que nosotros tenemos que ser conscientes. La iglesia que Dios quiere es una iglesia santa. Es una iglesia que vive una relación con Dios transformadora y que escucha aquellas cosas que están mal para obedecerla. Dice además de Juan el Bautista, dice, no tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. La iglesia que vive el Adviento, el espíritu de Adviento, es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Mirad, esto es precioso. Uno de los distintivos de Juan precisamente era estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le guiaba, el Espíritu Santo traía verdaderamente a su vida una forma de actuar y una capacidad de actuar verdaderamente poderosas. Es algo que ocurre
desde el vientre de su madre, diría aquí el ángel. Pero es que esto se cumple. Supongo que todos recordaréis en Lucas 1:41 cuando Jesús y Juan se juntan por primera vez en los vientres de sus madres. Esto es precioso. María, ya embarazada de Jesús, va a ver a Elisabet, que ya tiene la pancha bien grandota, ¿verdad? Y cuando se juntan, el niño, Juan el Bautista, salta dentro del vientre de su madre. Dice, tan pronto como Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y guiados por las palabras del ángel, podemos decir que este niño era muy especial, ¿verdad? Tan especial como que toda su vida fue una vida de santidad. Claro, es que tenían unos padres que se han dicho de ellos que eran extremadamente, ¿cómo he dicho? Extremadamente santos, ¿no? Obedientes, intachables delante del Señor, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, deseosos de tener un hijo. Unos padres así hacen que cuidaron al niño de una manera, enseñaron al niño de una manera que esa llenura del Espíritu Santo que hubo incluso en el vientre de su madre fuera algo que continuó. Y esa llenura del Espíritu Santo hizo que Juan fuera la persona que tenía que ser. Una predicación verdaderamente poderosa. Cuando él hablaba, miles acudían y su palabra, la palabra predicada por Juan el Bautista era una palabra poderosa. La gente se arrepentía, bautizaba a muchos, no en el bautismo cristiano, ten en cuenta que son diferentes momentos, pero el bautismo que él ejercía era un bautismo para arrepentimiento. Aquellos que venían a Juan para ser bautizados, se bautizaban en arrepentimiento porque habían reconocido que lo que Juan les predicaba les tocaba el corazón y hacía que fueran arrepentidos. Y entonces se arrepentían. Esa predicación poderosa era una predicación que le llevaba, como hemos dicho antes, a señalar el pecado sin ningún tipo de miedo. Y le dice a Herodes, tú no puedes tener a esa mujer porque es la mujer de tu hermano. Vaya. Entre nosotros, como muchos, nos podemos llevar una bofetada, pero insultar a un rey tan criminal como Herodes era de ser verdaderamente un hombre valiente. Y eso le cuesta la cabeza, pero no importa. La llenura del Espíritu Santo le llevó a decir la verdad en el momento en el que hacía falta. Y no solamente eso, sino que hablaba a los fariseos. Y hablaba a la gente que venía ahí y los trataba de forma tremenda porque sabía que eran seres absolutamente hipócritas, que querían hacer un acto para ser vistos, no porque en su corazón hubiera verdaderamente transformación. Pero lo más grande de todo es que cuando Jesús aparece, lo señala rápidamente. Porque muchos empezaban a decir que tal vez Juan el Bautista era el Mesías. Porque claro, veían una predicación de Dios, claramente de Dios. Veían una predicación que transformaba vidas, ¿verdad? Pero cuando llega Jesús le dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él oíd. Yo no soy digno ni siquiera de ponerle las zapatillas. Eso es lo que está diciendo. Y tanto es así que pierde discípulos. Por ejemplo, Andrés era discípulo de Juan el Bautista y fue enviado con Jesús. No es orgulloso. Este es el problema muchas veces que hemos tenido los que hemos sido en algún momento llenos de una forma maravillosa del Espíritu Santo, que nos hemos creído que todos los demás son mediocres. Ni fu ni fa. Yo sí que soy un hombre lleno del Espíritu Santo. Los demás, bueno, no va mal, ¿verdad? Uy, cómo oran. Como yo oro, así es como hay que orar. Estos oran muy flojos, no se mueven ni las piedras. ¿Verdad? Esto es lo que pasa, ¿no? Pero Juan el Bautista no es así. La llenura del Espíritu Santo le lleva a reconocer su sitio y a ser humilde, Y esto es lo que la iglesia de hoy, la iglesia de Adviento, que se reúne en agosto, ¿verdad? Tiene que vivir una herramienta de bendición, una herramienta de búsqueda de Dios, de llenura constante del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo cada día. Cada día.
Porque si no lo hacemos así, nuestra vida no servirá para nada desde la perspectiva espiritual. Efesios 5:18 dice, no os emborrachéis con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, o más bien, sed llenos del Espíritu. Por tanto, tenemos que pedirlo constantemente. Nuestra oración tiene que tener siempre un apartado de búsqueda de Dios y de llenura del Espíritu Santo. Pedir una y otra vez, Espíritu, lléname de ti, porque necesito de tus fuerzas, necesito de tu vida. Sin tu vida yo no puedo seguir adelante. Y no solamente que sean vuestras oraciones las que pidan eso, sino que sea vuestro estilo de vida el que pida eso. Muchas veces en nuestras oraciones muy rápidamente decimos, Espíritu, llénanos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y nos vamos a tomarnos unas cañas, unas cervezas y no sé qué más. No estoy en contra del alcohol, sino es de una manera que nos emborracha, ¿verdad? Pero ¿sabéis lo que quiero decir, verdad? Esa cosa que dices, sí, yo quiero, y de verdad que lo quieres. Pero nada en tu vida muestra ese auténtico deseo de la llenura del Espíritu Santo. Y vives como te da la gana, permitiéndote cualquier cosa. Porque después cuando oras de verdad, ay Señor, si yo pudiera tener más fuerza, ¿verdad? En tu espíritu. Ora y procura. Como decía la regla de San Benito, ora et labora. Ora y trabaja. Ora por lo que estás pidiendo, por la llenura del Espíritu Santo, y trabaja para que venga a tu vida. Busca al Señor, lee la palabra, acércate a la iglesia, trabaja en los servicios en los que el Señor te pone. Esfuérzate por ayudar y la llenura del Espíritu vendrá, no te quepa la menor duda. Esa es la iglesia de Adviento. Esa es la iglesia que a la imagen de Juan cumple con el ministerio que el Señor quiere que sea. En último lugar, una iglesia que vive el Adviento, que vive el Espíritu, el modo Adviento, lleva gente a Jesús. Mirad los versículos 16 y 17. Dice, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Juan era una herramienta especial. Nadie como Juan ha sido capaz de presentar la figura de Jesús de una manera tan impactante y tan bien hecha, ¿verdad? Él despertó conciencias, porque a partir de Juan muchos tenían la sensación de que algo especial iba a pasar en Israel. De hecho, es que como era el cumplimiento del tiempo, que nos decían ayer en el taller de teología, como era el cumplimiento del tiempo, como era el momento adecuado en el cual tenía que venir, la presencia de Juan fue como un catalizador. De repente Juan se pone a predicar y todo el mundo se pone a buscar qué es lo que pasa. Algo está pasando. Y la presencia de Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista, su vida, su ejemplo, hace que muchos abran sus ojos espirituales y se pongan a buscar al Mesías que viene. Él despierta conciencias y él prepara el camino del Señor de una forma muy especial. Removió corazones empedernidos de su pecado, cumplió todas las profecías que de él hablaban, y esto hizo que aquellos que eran sensibles a la voz de Dios y querían escuchar de verdad al Señor, descubrieran a Cristo como el Mesías. Por ejemplo, ya he dicho antes, Andrés y tantos otros que no conocemos por nombre, ¿verdad? Porque él iba delante de Jesús haciendo su trabajo y Dios lo bendijo. Él preparó las vidas, tal y como dijo el ángel, preparó las vidas para que las personas pudieran acercarse a Jesús. Fue una herramienta de salvación. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios.
cuando Juan predicaba, la gente estaba dispuesta a escuchar el mensaje de Dios. Dice, Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Dice que además haría que los padres y los hijos se reconciliaran y que fueran obedientes a la sabiduría de los justos. Dice, preparó un pueblo para que estuviera bien dispuesto a recibir al Señor. Ese es el ejemplo. Así es la iglesia que Dios está esperando, no solamente en Adviento, sino todo el año. La iglesia es el instrumento de Dios. La iglesia no convierte a nadie, pero presenta al que puede convertir los corazones. La iglesia no va a resolver ningún problema, pero la iglesia presenta a aquel que tiene poder para transformar vidas y para que los problemas puedan ser transformados en un estilo de vida de bendición. Si la iglesia no presenta a Jesús, se está presentando a ella misma. Si no habla del mensaje del Evangelio, está hablando de ella misma. Y la iglesia en sí mismo no transformará a nadie, no bendecirá a nadie. Y hemos, durante mucho tiempo, viendo como lo único que nos hemos es predicado a nosotros mismos. Y vemos esto en personas que cuentan su testimonio y que seguramente por ignorancia, sin darse cuenta, se presentan a sí mismos, cuando a quien hay que presentar es a Cristo hecho hombre, nacido en un establo sencillo, que creció, que enseñó, que murió en una cruz, que al tercer día resucitó, que ascendió al cielo, que se ha sentado a la diestra de Dios Padre y que intercede por nosotros, para que nuestras caídas no sean la caída definitiva, sino que nos levantemos y que podamos seguir adelante. Es Cristo a quien nosotros presentamos, es Cristo nuestra razón de vida, es Cristo nuestro Salvador, Cristo es nuestro Señor, Cristo es el que nos da las fuerzas. Y si tú no presentas a Cristo, si tú no vives a Cristo, pues verdaderamente no estarás viviendo como Dios quiere que vivas. Una iglesia que se predica a sí mismo y que hace todas sus actividades para mostrar lo buena que es una iglesia que está destinada a ser pequeña en el Señor. Tal vez grande según los hombres, pero pequeña en el Señor. Y no es eso la pretensión de Dios. No es eso lo que nosotros queremos. ¿No es verdad? Uy, a lo mejor sí. ¿No es eso, verdad? Claro que no. Claro que no. Los cristianos de nuestros tiempos estamos viviendo momentos tan raros como los que Juan el Bautista vivía. Y nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor en santidad, en llenura del Espíritu, para que nuestras vidas reflejen la verdad de Dios. Para que nuestras vidas reflejen que Cristo es real, que Él es el Señor, que Él es nuestro Salvador. Y así la iglesia será lo que Dios quiere y también lo que el mundo necesita. De esta manera la iglesia alcanzará cotas de grandeza enormes, porque será una iglesia obediente, porque será una iglesia trabajadora, porque será una iglesia de servicio, porque será exactamente lo que Dios quiere que sea. Vamos a celebrar de aquí a nada el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a gozarnos, porque eso significa mucho para nosotros. Vamos a bendecir a Dios por eso. Y por ejemplo, el día 19 estaremos en una fiestecita bien bonita que están preparando y en la que el centro de todo será la figura de Jesucristo. No la figura de los niños, por muy graciosos que estarán todos los niños, seguro, ¿verdad? No la figura de los organizadores, aunque estoy seguro que lo están haciendo de maravilla, están trabajando muy duro, pero no. Ni siquiera la figura de una iglesia que celebra. La figura básica es nuestro Señor Jesucristo, que ha traído vida
a nuestra vida, que le ha dado sentido a nuestro vivir, sin la cual no podríamos vivir. La iglesia que Dios quiere y el mundo necesita es una iglesia que vive en Adviento, en esa expectativa de que Cristo vuelve. En aquel tiempo, la expectativa era de que Cristo vendría por primera vez. En nuestros tiempos, la expectativa de Adviento es un poco diferente. Porque lo que nosotros estamos a la espera ahora es de que vuelva Cristo por segunda vez. ¿Estás en esa espera? Lo digo porque para muchos esto es algo que se ha olvidado. Y algunas teologías creen que esto no será así, que de alguna manera esto ya está todo hecho. Yo no creo eso. No sé exactamente cómo será la segunda venida, pero sé que habrá una segunda venida física que vendrá a recoger a su pueblo, que vendrá a imponerse sobre los enemigos de Dios y que habrá salvación y que la iglesia del Señor será recompuesta de alguna manera. Entonces vendrá muchas cosas. Quien quiera enterarse, el último de los talleres de teología. Esto es noticias. La iglesia que Dios quiere y el mundo necesita es una iglesia que vive el Adviento, vive en la esperanza de que Cristo va a venir por segunda vez y nos va a recoger. Y tenemos poquito tiempo. Yo no creo que tarde ya mucho el Señor. Tenemos muy poquito tiempo, hermanos. Si hay personas a las que siempre te ha costado trabajo predicarles el Evangelio, tienes poco tiempo. ¿Quién sabe el tiempo que queda? Tú eres un Juan el Bautista del Adviento actual y tienes un tiempo limitado para predicarle el mensaje del Evangelio. Llena tu vida de santidad y del Espíritu Santo y acompáñalos a los pies de la cruz, para que de esta forma, cuando vuelva Cristo, pueda encontrarlos alabando al Señor con el resto de la iglesia. ¿Amén? Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas un momento. Bendito Dios, te adoramos. Señor, queremos ser como Juan el Bautista. Queremos ser como él. Santos, llenos de tu Espíritu Santo, precursores, predicadores, que viven con esa tensión maravillosa de lo que tú vas a hacer algún día, Señor. No tardará mucho, Señor. Por eso queremos ponernos delante de ti, Dios mío, y queremos rogarte que tú, Señor, trabajes en nuestra vida, Señor, para que seamos los Juan el Bautista que tú estás intentando que seamos, Padre. Gracias, Señor, por este momento y gracias por esta experiencia que estamos viviendo en ti. Señor, multiplícala, Señor. Llénanos de ti, Señor. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos mirando un vídeo con un canto cristiano. Si puedes apagar estas luces de aquí, centro izquierda, eso es. Es Sublime Gracia, ¿verdad? Amazing Grace. Vamos a escuchar cómo se canta algo tan hermoso como esto. Naciones afectadas por el COVID, unidas en una sola canción, en un solo mensaje. Amazing grace, how sweet the sound. 我最意的赦免。Fui ciego, mas hoy miro
Señor. En el mundo entero. So much has changed in our world lately. 疫情中，这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。 Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Amén. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. Jésus. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. Amén. Que Dios os bendiga. Ese es el Señor a quien adoramos, el que ha hecho cosas preciosas en nuestra vida y a Él le tenemos que servir cada día. Amén. Que el Señor os bendiga.